Capítulo 5. Las puertas que no abre el afectado. Acabamos de ver que a menudo los atribulados por los espíritus inmundos se han hecho a sí mismos vulnerables a las acciones extraordinarias de los demonios por abrirles las puertas, al no vivir en el ámbito de protección que proporciona la vida cristiana, al acudir en cambio a buscar apoyo en prácticas idolátricas o al dejar que los malignos los intoxiquen por medio del resentimiento. Pero no siempre es así, porque los diablos pueden atacar a personas que no abrieron las 3 primeras puertas cuando tienen abierta alguna de las 3 restantes, como demuestran los casos de posesión, de opresión y de vejación de los santos ya mencionados en la primera parte al tratar del sufrimiento del inocente. El exorcista debe atender, por tanto, a este mundo de las puertas que el afectado no ha abierto, por la razón que acabamos de señalar, pero también porque los demonios son vagos y evitan lo arduo, prefiriendo lo fácil, y por eso, en personas que han abierto alguna de las 3 primeras puertas, se aferran más fácilmente al cuerpo de los afectados cuando estos, además, han recibido algún maleficio o arrastran heridas de su gestación o cargas de sus antepasados. En una ocasión, un amigo de mediana edad vino a comunicarme que acababan de detectarle un cáncer inoperable. Era una persona de fe, generoso, centrado en su matrimonio y volcado con los hijos, querido por sus amigos y de un temperamento nada proclive al rencor ni a los retorcimientos. No me cuadraba con el perfil de persona que se encontrase ante una grave tensión interior que le hubiera podido favorecer el desencadenamiento del tumor. Mientras le hacía oraciones de sanación física, me vino al corazón la posibilidad de que se tratara de una represalia del enemigo, habida cuenta de que esta persona no dudaba en hacer lo imposible para echarme una mano cada vez que necesitaba acompañamiento para las oraciones. En un momento dado, el Señor dio una palabra de conocimiento que confirmaba que había sido objeto de un maleficio por parte de un grupo satánico que estaba haciendo hechizos contra los que trabajamos en la Pastoral de Liberación en Madrid, y anunciaba que, después de muchos sufrimientos, mi amigo se curaría una vez que sanara la herida de rencor que guardaba en su alma. Esto último sí que me rompió el saque, porque ni mi amigo ni yo acertábamos a averiguar en qué consistiría el susodicho resentimiento, hasta que, haciéndole la historia clínica, conocí un dato que no imaginaba y que en ese momento de mi aprendizaje exorcístico ya sabía que podía ser muy relevante. Mi amigo había sido adoptado durante su infancia, con lo que no solo podía tener heridas en su inconsciente por el rechazo durante la gestación, sino también en su subconsciente por los sufrimientos padecidos durante su estancia en el orfanato, época en la que, por cierto, no guardaba ningún recuerdo, y así, pidiendo perseverantemente a Dios que lo sanara en esos niveles de su personalidad, el cáncer se volvió operable, ante el asombro de los médicos, y 1 año y medio después de su diagnóstico, mi amigo parece curado. Es decir, no siempre el afectado es responsable de sus afecciones. También cabe que los demonios ataquen a la persona a través de otras puertas que ella no ha abierto, como son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las cargas epigenéticas o herencias intergeneracionales. Y cuando sucede una tribulación así, hay que entenderla, según ya hemos comentado, como prueba que Dios permite para la mayor santificación y fortalecimiento de los afectados, así como para la conversión de sus allegados. Cuarta puerta. Los maleficios recibidos. La Biblia habla mucho acerca del poder de las bendiciones y las maldiciones. Las menciona cerca de 600 veces en total. Al referirnos a la segunda puerta, ya hemos hablado de los hechizos y brujerías que la gente hace contra sus enemigos por odio, envidia, celos, rencores o deseos de venganza. Ahora toca ver esa realidad desde el lado de quienes padecen esas maldiciones, para proporcionarles los conocimientos que les faciliten protegerse de ellas y superarlas. Ser objeto de maleficios suele resultar muy doloroso porque maldecir es algo especialmente diabólico. Se podría afirmar que maldecir está en la sustancia de la vida de los ángeles caídos. Relata el primer capítulo del Génesis que Dios, mientras creaba el mundo con su palabra, su Hijo lo bendecía, es decir, lo aceptaba y lo amaba por medio de su espíritu. En cambio, los demonios son ángeles que, por no aceptar el proyecto de Dios para ellos, llenos de envidia hacia el ser humano a causa de la encarnación, se rebelaron y cayeron, rehusando la alabanza, la gratitud y la bendición. Los diablos son ángeles que se hicieron malditos y que maldicen, es decir, que hablan mal de Dios, sembrando sospechas contra él
y de los hombres, acusándolos y deseándonos el mal. Por eso resulta lógico que acuda a ellos quien desea hacer un mal a alguien a través de cauces que exceden las fuerzas humanas. Tipos de maleficios. Nos referimos a los maleficios y hechizos de la así llamada magia negra o brujería. Toda magia lo es, aunque reserve este nombre a la que se realiza para dañar. Me he encontrado de todo. Se podría decir que, fundamentalmente, estos hechizos suelen buscar dañar a la persona maldecida, robándole su pareja o rompiendo su matrimonio. Es lo que se llama un amarre, arruinándolo en el orden material. Es el fin de los entierros, perturbando a la persona con dolores en su cuerpo, vudú, destruyendo su salud con enfermedades hasta que muera, hechizos de muerte. Para realizarlos, unas veces se emplean pertenencias de la persona, por ejemplo, ropa íntima o cabellos o fotos, en ocasiones sacadas del perfil de WhatsApp, que mezclan con polvo de cementerio, huesos de difuntos, sangre u otras cosas maléficas. Otras veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona una bebida o un alimento previamente hechizado. Realidad es que, cuando se produce la liberación, el afectado puede expulsar vomitando, eructando, exhalando o defecando. No porque estuvieran físicamente ya en su cuerpo, sino como materialización de la superación del maleficio. Por ejemplo, un día bendije la casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Después de la bendición, durante unos días aparecieron en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de su cabeza, cosa imposible de conseguir de forma natural porque se doblan. Los de la casa los arrancaron sin tocarlos mediante unas tenazas y al día siguiente apareció otra remesa de alfileres y así hasta que, orando, cesó el fenómeno. Otro día, una mujer poseída vomitó una masa de barro del tamaño de un calabacín, lo que interpretó como superación de un entierro. Y al día siguiente de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por la vagina 2 bolas de gusanos vivos, cosa que para mí significaba que el sacramento había vencido el maleficio que por envidia les habían hecho a esa pareja para que no llegaran a unirse. Tiempo después defecó como una granizada de cristales, que supongo que significará la superación de una congelación que haya padecido. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que suele ser tanto más fuerte cuanto mayor sea la cercanía del que lo profiere con la persona contra quien lo dirige. El más grave ocurre cuando es un padre o una madre quien maldice a su progenie, lo cual sucede también, al menos implícitamente, cuando deciden practicarse un aborto. Cuando me he encontrado, por desgracia, en diversas ocasiones, si este se lleva a cabo, los bebés quedan con heridas de rencor durísimas, que los pueden sumir en un estado de oscuridad una vez muertos. Y aunque el aborto no se consume, el bebé queda marcado por la herida de rechazo. En sentido contrario, por esta misma razón de cercanía, cuando un padre o una madre bendicen a sus hijos, la fuerza benéfica de esa bendición es incalculable, y por eso es tan recomendable que los padres lo hagan a menudo con sus hijos. Una dificultad similar he comprobado que se produce cuando el maleficio proviene de un hermano o un cuñado, por cuestión de herencias o por envidias, o porque desean vengarse por no haberse sentido valorados. El daño que suele producirse en estos casos es muy grande. Recuerdo el caso de una persona que, culpando a su familia del suicidio de su mujer, profirió contra ellos una maldición para que padecieran lo que él había sentido. A partir de ese momento empezó a producirse una secuencia de muy graves desgracias en sus padres y hermanos, hasta que después de un tiempo de interceder por su conversión, el interesado pidió perdón a todos por los males que sabía que les había ocasionado. También se efectúan maleficios recurriendo a la invocación de ciertos muertos cercanos al maldecido, sobre los que los diablos tengan algún poder. Pues, de esta forma, a través de personas naturalmente vinculadas al maldecido, el poder de los demonios para dañarlo se incrementa. Otros modos de maldecir. Hay otros modos de maldecir, no solo se maldice cuando se invoca a los demonios para dañar a alguien. Cuando los humanos rechazamos a los demás o los dañamos en lo más íntimo, en cierto modo también los estamos maldiciendo. Todas esas maledicencias que han sido tema tan recurrente en las homilías del Papa Francisco comportan en el fondo una maldición, puesto que son un modo de desear el mal, cuestión que suelen aprovechar los inmundos como vía para perjudicar al maldecido. Es muy frecuente incluso que cuando alguien es denigrado por los demás perciba que le zumban los oídos, y que, cuando es objeto de alguna malevolencia que le venga por vía familiar, suela notarla en la parte izquierda del cuerpo cuando se trata de la línea paterna y en el lado derecho cuando tiene origen en la línea materna. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de los demás,
Denostarlos, injuriarlos, rechazarlos, quejarse de ellos, enfadarse contra ellos o desearles una desgracia, por ejemplo, son modos de maldecir que pueden ser aprovechados por los inmundos como puerta para damnificar al denigrado. De ordinario no será causa de posesión, pero sí puede serlo de vejaciones, obsesiones, pesadillas e influencias. En mi experiencia, lo que en cambio sí puede ocasionar posesión es el abuso sexual. La violación está en parecido nivel de malignidad que los maleficios proferidos contra una persona, y tanto peor cuanto menor es la víctima y mayor su cercanía con el agresor. El problema, además, desde el punto de vista exorcístico, es que las personas abusadas en su tierna edad no suelen ser capaces de cargar con ese lastre y tienden a relegar al subconsciente la agresión, con lo que solo por revelación del espíritu se pueden dar con el origen de la afección. Así me ha sucedido en varias ocasiones. Anulación de maleficios. Tanto en los casos de maldiciones expresas como en las implícitas, lo primero que hay que hacer es perdonar al autor de las malevolencias, pidiendo a Dios que bloquee sus hechizos y se los devuelva en forma de conversión y reparación. Es muy poderosa la oración de perdón, porque el perdón es la obra de caridad más sublime. No se vence el mal con la venganza, sino con el ejercicio de la caridad. El problema es que en cuanto se comienzan estas oraciones, si los que encargan estos hechizos, quienes han querido lanzar la maldición sobre el poseído o afectado, no aceptan la conversión que Dios les ofrece, esa persistencia en el mal los adentra progresivamente en el poder del enemigo hasta el punto de que pueden volverse contra ellos sus hechizos y, si eran de destrucción, llegar a matarlos. Es lo que sucedió en el caso que ya he narrado de la mujer que hacía vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Cosa parecida sucedió a una chica que, junto con su madre, realizaba maleficios contra el cónyuge de su hermano para romper su matrimonio. Al poco de comenzar nuestras oraciones, a esta chica, que cada día detestaba más a la mujer de su hermano, le descubrieron un cáncer que le causó la muerte al cabo de 2 meses, y, durante un tiempo, rara era la sesión de exorcismo en que no se manifestara la furia de la difunta como forma patológica de mendigar el perdón. Protegerse. Después de perdonar, el que ha sufrido maldiciones debe sellarse con la sangre de Cristo, para que no surtan efecto cuando se las renueven, así como emplear los sacramentales del agua y la sal exorcizados como protección, y del agua y el aceite exorcizados para sanar los perjuicios a la salud que hayan producido esos hechizos. La mezcla de estos sacramentales suele ser muy útil para detectar las brujerías. Recuerdo una casa en la que la familia empezó a percibir ruidos, golpes, ventanas que se abrían y cerraban, y que se encendían y apagaban electrodomésticos. Por las características de las perturbaciones, llegamos a la conclusión de que no era un espíritu maligno, sino el alma de un familiar recién fallecido, que había sido invocado por otro pariente para perturbar a esa familia y que abandonaran la casa. Con lo que se ofrecieron misas y otros sufragios por él y desaparecieron esas perturbaciones. Pero la familia empezó a notar otras influencias negativas y daños en los negocios, y es que los que realizan hechizos detectan cuando los afectados empiezan a protegerse con la oración y recurren a nuevas brujerías. De modo que para confirmarlo, pusimos en los dormitorios del matrimonio y de los hijos unos vasitos con agua y un poquito de sal y aceite exorcizados. Poco después me llamaron diciendo que los de los hijos seguían igual, pero en el de los padres había desaparecido el agua. Las paredes del vaso estaban completamente impregnadas de sal, a pesar de la poca cantidad de esta que se había puesto, y en el suelo del vaso aparecía el aceite. Volvieron a rellenar y lo mismo hasta que se quitó del dormitorio un objeto que tenía que ver con el presunto promotor del maleficio. Días más tarde volvieron a ponerse en contacto conmigo, porque ahora también se había alterado los vasos y de las habitaciones de los hijos y las hijas, quedando sin agua y apareciendo blancas las paredes de los recipientes. Pero esta vez me mandaron un mensaje con las 3 fotos, porque se habían fijado en la imagen que el aceite había formado en el fondo de cada uno de los vasos. En el vaso de la habitación del matrimonio se apreciaba un rostro de perro rabioso, que es signo de espíritu de destrucción,
muy similar, aunque de mayor tamaño, que la que se veía en el vaso de la habitación de los chicos. En cambio, en el vaso de la habitación de las chicas, el aceite había formado la imagen de un feto, lo que permitía suponer que el nuevo hechizo pretendía la destrucción de aquellos, y en cambio dañar a las chicas induciéndolas a que tuvieran un embarazo extramatrimonial. Por cierto, cuando se limpian esos vasos, no se debe echar los restos por el fregadero ni el inodoro, porque se atascan. También recuerdo con hilaridad lo que me contaba una familia a la que no tuve la precaución de advertírselo. Lavaron el vaso que contenía los restos de sal y aceite en el fregadero, y éste empezó a atascarse progresivamente hasta que llegó un momento en que el mantenedor de la finca ya no conseguía remediarlo y hubo que llamar al fontanero. Este metió por la tubería una guía de 3 metros sin conseguir solucionarlo. Volvió al día siguiente provisto de otra guía de 8 metros y nada. Metió una de 10 que se atascó y no había modo de que saliera. Después de intentarlo juntos durante 1 hora, el fontanero, ayudado por el mantenedor, sudando a chorros. Y cuando el fontanero decidió que no quedaba más remedio que picar porque el atasco era mayúsculo, a la señora se le ocurrió poner un poco de aceite exorcizado y lo sugirió a los operarios sin decir que estaba bendecido. El fontanero le respondió escéptico que pusiera lo que quisiera, pero que iba a ser inútil. No obstante, la señora envió a un hijo a por el recipiente del aceite que ella me había traído para bendecir semanas antes, y echó un chorro en la cañería ante la mirada de sorna general, indicando, a continuación, con autoridad al operario: «Tire ahora». Y ante el asombro general de todos los presentes, la guía salió sin problema y el fregadero quedó desatascado. Oraciones de liberación de maleficios. Pero no basta perdonar ni protegerse de nuevas brujerías. Es crucial anular los maleficios vigentes y destruir sus materializaciones físicas, porque si no se anulan los maleficios y no se rompen, destruyen y queman los objetos hechizados. A tal efecto, los entes malignos regresarán nuevamente después de las oraciones. Estos saldrán solo temporalmente al término de los exorcismos, para regresar enseguida, porque el ritual y conjuros maléficos aún quedarán en vigor. Y, como se comprueban tantas veces en las ataduras ancestrales, esta vigencia del mal impuesto a una persona por algún hechicero puede durar muchos años, pasando de generación en generación. Por eso, en todo proceso de liberación debe realizarse siempre este paso, ya que, si hay maleficios, se anulan y aniquilan, y si no los hay, no se pierde nada. Para ello, el afectado debe pedir al ministro que con el poder de la sangre de Jesús le haga oración de liberación de todos los maleficios de los que pueda estar siendo objeto, así como de sus efectos y consecuencias con que los malos espíritus hayan atacado a esa persona hasta ese momento. Ante todo, hay que nulificar los vudús, macumbas, entierros, amarres, congelaciones, maldiciones, conjuros, encantamientos, trabajos, males de ojo y pactos con Satanás realizados por el afectado contra él. También hay que liberarle de las consecuencias de esos maleficios. Puede tratarse de lazos, sellos, ataduras, yugos y ataduras ancestrales, heridas de seno materno, tendencias, hábitos, opresiones, obsesiones, posesiones o compulsiones, o bien puede haber hechizos que el afectado sienta como lanzas, espadas, dagas, flechas, candados, nudos o aldabas. Todos ellos han de ser nulificados, arrancados y enviados a los estrados de nuestro Señor. De un modo gráfico, describiré a continuación los distintos aspectos que, según los casos, el ministro debe tener en cuenta para romper estas ataduras. Atar y amordazar espiritualmente a Satanás puede resultar muy efectivo hacerlo invocando a ciertos santos, por ejemplo, refiriéndose al rosario dorado de María, la cadena de San Miguel, el cordón de San Francisco o el de San Pío de Pietrelcina, y cortar todos los lazos que éste mantenga con los demás espíritus presentes en el hechizo.
Arrancar de raíz todos los maleficios y hechizos a fin de que no continúen sus influencias sobre el paciente. Someter a los inmundos que ya estén fuera del cuerpo del afectado para que no puedan defenderse, ni pedir auxilio, ni interactuar con otros espíritus o dañar a los presentes. Esferizarlos, es decir, ordenar que queden encerrados bajo el manto de la Virgen, para que permanezcan aislados e incomunicados y no puedan escaparse, y bloquearlos, llenando esta esfera espiritual con la sangre de Jesucristo. Triturar y pulverizar los maleficios con el cetro de la Reina de los Cielos, y aniquilar y anular el poder de los inmundos y brujos, traspasándolos con la espada de San Miguel. Expulsarlos y mandarlos a los estrados de nuestro Señor, de forma tal que en el trayecto desde el lugar donde están nacidos hasta los pies de Jesús no puedan afectar a personas, animal o cosa que encuentren, ni interactuar con otros demonios que puedan hallar. Reprenderlos con la cruz de Cristo y sellar al paciente con su sangre para que no pueda regresar inmediatamente al lugar de donde fueron arrojados, a no ser que la persona voluntariamente les abra de nuevo la puerta. Invertir el maleficio a fin de que, por el poder de la sangre de Jesús, en lo sucesivo todo lo malo y negativo que los hechiceros y enemigos indujeron en la persona afectada se convierta en un efecto positivo y bueno, de forma que la persona reciba bienes, salud, vida y prosperidad en lugar de males, enfermedades, destrucción y ruinas. Ungir con aceite exorcizado al paciente mientras se pide al espíritu que llene todos los vacíos y cicatrices, todas las heridas que hayan dejado al salir esos malos espíritus. Paralelamente, conviene que el interesado acompañe y favorezca la tarea del ministro realizando él mismo las oraciones de liberación, que en cada caso sean apropiadas para favorecer la destrucción del hechizo. En el último capítulo de la tercera parte aparecen 3 oraciones que pueden servir a este efecto: la oración a la preciosísima sangre de Cristo, la oración de liberación contra ruina y miseria y la oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. En todo caso, el afectado por un maleficio ha de renovar sus compromisos bautismales, empezando por incorporarse a la vida cristiana, en el supuesto de que estuviera alejado, y luego, si ha sido objeto de un amarre, convendrá que rece de la mano de la Purísima y de San Rafael la oración que hicieron Tobías y Sara en su noche de bodas. Tobías 8, del 5 al 8. Si recibió un entierro, le ayudará a rezar la mencionada oración contra ruina y miseria, y en el caso de otros hechizos, puede auxiliarle la citada oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. Destrucción del instrumento hechizado. Además, cuando los demonios o brujos se sirven de algún objeto hechizado para afectar a la persona, hay que destruirlo. Ya se ha dicho que si el ataque está en el cuerpo del afectado, el ministro ha de extraerlo espiritualmente en el nombre de Jesús, sea un casco o una coraza o una daga o lanza, o una cadena o candado o un sello, nudo o aldaba. Pero si el hechizo es un objeto que fue introducido en la casa, hay que descubrirlo y destruirlo quemándolo con parafina, después de asperjarlo, mientras se rezan oraciones y echando luego las cenizas en un recipiente con agua exorcizada que se vierte en el alcantarillado, no en el inodoro que se atasca. O, si no se puede quemar, utilizándolo y rompiéndolo después de haberlo rociado con agua exorcizada y enterrando los trozos por separado en lugares deshabitados mientras se reza. Y si el objeto fue enterrado, hay que extraerlo de la tumba, botella o caja donde se encuentre y proceder como se acaba de señalar. Todas estas operaciones se han de realizar sin tocar los objetos con las manos, ni siquiera con guantes, sino manipulándolos con tenazas, pinzas o palas. Y cuando hay riesgo de que, al romperlos, los trozos se pierdan o puedan causar heridas a quien los manipula, se meten en un saco o similar antes de golpearlos.